Salmos capítulo 40. Voy a estar hablando en esta noche bajo el título La paciencia. La paciencia. La paciencia es parte del fruto del Espíritu que necesitamos nosotros en todas las cosas. Necesitamos paciencia cuando estamos trabajando, necesitamos paciencia cuando estamos enfermos, necesitamos paciencia en los días difíciles, necesitamos paciencia aún en los días buenos. A veces cuando estamos muy alegres también necesitamos paciencia porque el gozo nos puede acelerar cosas. Cuando estamos muy tristes necesitamos paciencia y debemos saber esperar. Entonces cualquier petición que usted tenga, lo que debe de ejercitar siempre es la paciencia. La paciencia es una virtud que debe ser cultivada, que debe ser activada en nuestro ser, porque pocas personas son pacientes. A veces nos escudamos, es que yo soy bien impaciente, pero aunque sea impaciente usted va a tener que tener paciencia. O sea, nadie puede decir que es que yo soy muy impaciente, entonces va a tener que tener más paciencia. Entre más impaciente sea, más paciente debe de ser, porque la impaciencia lo va a llevar a usted a tener muchos problemas o adelantarse a cosas antes de tiempo. Por eso es necesario ser pacientes en todas las cosas para que obtengamos lo que Dios quiere que tengamos. La paciencia es algo que se aprende a ejercer y prácticamente la paciencia ocupa paciencia. Es necesario ser paciente. Entonces, Salmos capítulo 40, aquí vemos a alguien que tenía paciencia, porque si no hubiera tenido paciencia, mucha gente no se sana. Si no hubiera tenido paciencia, mucha gente. En primer lugar, Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios que tiene paciencia, porque si por Él fuera ya nos hubiera destruido. Este mundo cada vez se está corrompiendo, cada vez hay más homicidios, asesinatos, violaciones. El mundo está girando al revés, ha aumentado el homosexualismo, el lesbianismo. Pero Dios es paciente porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. O sea, Dios se goza que nosotros estemos aquí, pero la Biblia dice que se goza más cuando un pecador viene y se arrepiente, porque hasta hace fiesta en el cielo. ¿Hace cuánto se hizo fiesta por usted en el cielo? Recuerde, traiga memoria a eso. Cuando usted reconcilió o cuando usted aceptó a Cristo, dice la palabra que hay fiesta en el cielo. Ahora es al revés, nosotros como hijos de Dios lo que hay es que nosotros hacemos fiesta en la tierra para que se escuche en el cielo, porque nosotros ya somos conocedores de la palabra de Dios. Entonces nosotros traemos alabanza y adoración aquí en la tierra para que nos escuche el Señor en los cielos, para que los ángeles escuchen nuestro cántico de agradecimiento, de exaltación, de fe. Pero cuando nosotros no tenemos a Cristo, venimos al altar o en cualquier lugar que lo aceptemos, entonces ahí es al contrario, hay fiesta en el cielo. O sea, Dios hace fiesta y después nosotros hacemos fiesta. O sea, Dios es un Dios de fiesta, pero tiene paciencia para el narcotraficante, para el homosexual, para la lesbiana. Tiene paciencia para todo tipo de pecador, porque en el fondo del corazón de Dios hay amor por las almas. Lo que corrompe al hombre es el pecado, pero el amor de Dios está hacia la persona, y lo que oculta el rostro de Dios de una persona es el pecado, pero aún así Dios quiere recibirlo para poner vestiduras nuevas. Eso es lo que Dios quiere, limpiar, quitar vestiduras sucias y poner vestiduras nuevas, quitar vestiduras negras de muerte, de luto, de pecado, para poner vestiduras blancas de paz, para poner vestiduras blancas nuevas, purificadas, santificadas por la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Entonces en este momento nosotros andamos nuevas vestiduras, así como el hijo pródigo volvió a casa y le fue puesto calzado, le fue puesto vestiduras y hasta le fue puesto anillo. El Padre le devolvió lo que había perdido, y nosotros en el mundo perdemos muchas bendiciones, perdemos muchas cosas de la cual cuando venimos a Cristo nosotros cambiamos de mentalidad, cambiamos de corazón, y después viene un cambio de acción, de accionar diferente. Pero en todas las áreas debemos de tener paciencia. Si usted
ve al nuevo convertido, hay que tenerle paciencia. Si mientras estamos en reuniones hay alguien que está platicando algo, hay que tenerle paciencia. A todos, los unos a los otros, debemos de tenerlos paciencia. Entonces la paciencia va a obrar donde quiera que vayamos. Entonces vamos a leer el Salmo 40, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Que nos habla de que el salmista tuvo que ejercer paciencia para esperar una respuesta de Dios. ¿Cuántos de ustedes necesitan una respuesta de Dios? El asunto no es que Dios lo cumpla o no lo cumpla, el asunto es que debemos de ejercer paciencia para que recibir lo que hemos estado esperando. Sea algo financiero, sea algo en la salud, de cualquier petición que usted tenga, debe de ejercer paciencia. La paciencia es necesaria en todos los aspectos: trabajo, estudio, iglesia, oración, en la casa, en todos lados, va a tener que ejercer paciencia. Y el salmista tuvo que aprender a ejercer paciencia para obtener liberación. ¿Cuántos de sus hijos no necesitan liberación? ¿Cuántos de sus hijos su corazón se ha endurecido, andan en drogas, pueden andar en alcoholismo? Pero ahí debo de ejercer algo que se llama oración, intercesión, ayuno. Pero también debo de ejercer algo importante, que es la paciencia. Es que ya se me agotó la paciencia de mucha gente. Entonces vuelva a llenar el tanque de paciencia, porque la va a seguir necesitando. Cuando usted hace huelga de brazos caídos, entonces los resultados que espera en Dios empiezan a tener recesión, o sea, a detenerse. Cuando yo avanzo, pues la promesa va a avanzar. Cuando yo me detengo, pues la promesa se detiene. Por eso le digo, sirvamos a Dios cada día, porque las bendiciones tienen que seguirnos. Las promesas deben de seguirnos. Por eso le digo a mucha gente, Dios quiere hacer cosas grandes, y tal vez Dios quiera hacerlo. Voy a poner un ejemplo. Algo con usted a los 35 años, pero como la impaciencia lo lleva a tomar malas decisiones, va a llegar a frustrarse. O incluso se puede llegar una persona a apartar de Cristo y se vuelve a los 40 años. Entonces lo que pudo haber recibido a los 35 lo puede llevar a cumplir a los 40, 45, 50 o nunca. Eso depende de la persona. Dios siempre quiere hablarle, siempre quiere contestarle, siempre quiere bendecirlo, pero nosotros debemos de ejercer algo muy importante, que es la paciencia. Y este varón dijo que tuvo que esperar, pero no crea que estuvo esperando así nomás, él estuvo orando, porque la forma de un cristiano esperar es en oración. Si usted dice, no, yo estoy esperando la mano de Dios, pero Dios está esperando que usted ore también, y está teniendo paciencia para ver si en algún momento dobla rodillas, para ver si en algún momento usted inclina su cabeza, puede ser en su trabajo, donde quiere, y empieza a humillarse delante de Dios, porque a Dios lo que le gusta es la humillación nuestra. La dependencia absoluta al Señor es lo que a Él le place, es lo que a Él le gusta. Entonces le dijo el salmista, y se inclinó a mí. ¿Quién se inclinó a él? El Señor. Y dice que oyó el que escuchó su clamor. Y la oración de este varón, de este salmista, era una oración ferviente, porque habla de clamor, que es un nivel más elevado de oración. El clamor es un nivel cuando ya hay angustia, cuando ya hay un nivel de desesperación. Pero los cristianos en la actualidad, en la desesperación, lo que hacen es que dejan de orar. Los hombres de la Biblia lo que hacían es que se humillaban más y clamaban más, e inclusive ponían hasta los animales a ayunar. A orar no, porque no podían ni hablaban. Pero si yo creo que, poniendo un ejemplo, si hubieran tenido un loro y podía orar, creo que hasta los loros lo ponían. Pero los hombres de la Biblia habla que ellos se humillaban ante Dios para que los juicios de Dios no vinieran. Si querían algo, en el caso de Esther, se pusieron a ayunar, se pusieron a orar. Y nosotros lo que debemos de hacer es
Esperar con paciencia, pero en oración, porque la oración nos habilita una mayor paciencia. Y dice que la paciencia lo hizo a este hombre, oigamos bien, después de la oración, la paciencia lo hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. O sea, este hombre se había contaminado. A saber con qué se había contaminado, porque el lodo es contaminación, el lodo es pudredumbre, a saber sus pensamientos, y el enemigo quiso contaminarlos, a ponerlos a rebelarse contra Dios, porque eso es lo que muchas veces el cristiano hace, rebelarse contra Dios cuando los hijos están enfermos, rebelarse contra Dios cuando las finanzas están mal, rebelarse contra Dios cuando no hay trabajo. Mira aquel, el fin de semana se va a tomar y le pagan bien. A mí me pagan mal y de por sí me despidieron y no es que soy hijo tuyo. Y aquel está viviendo mejor. ¿Cómo es eso? Pero aquel no lo va a atacar el enemigo porque lo tiene en sus manos. A usted el enemigo le va a querer saquear la finanza, le va a querer quitar la salud, le va a querer quitar la paz en su casa, lo va a poner en contiendas, lo va a poner a pleitos. Pero el propósito es porque usted está cubierto con la sangre de Cristo. Y el enemigo lo que hace o lo que hará es querer sacarlo del cerco, del propósito de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero eso va a depender de quien se deje devorar. Por eso Efesios 6:10 nos habla de una armadura. Un cristiano armado no se lo devora, el enemigo no se lo come. Entonces este hombre salió del pozo de la desesperación, y el pozo de la desesperación es sinónimo a la depresión. El pozo de la desesperación es cuando ya no hay resultados, cuando ya la gente ya busca muchos métodos y ya empieza a deprimirse, empieza a entristecerse, no mira cambios en los hijos, no mira cambios en la familia, no mira cambios en la mujer, no mira cambios en el marido, no mira cambios en el vecino, porque a veces su casa tiene paz, su familia tiene paz, pero con el vecino hay problemas por cualquier cosa. Imagínense que a veces los hijos ponen a pleito a veces a familias o vecinos, y los hijos pelean un rato y después allá andan jugando, y después los emproblemados son los adultos. Entonces para eso necesitamos paciencia, necesitamos sabiduría. O que tal vez usted tenga su devocional de oración y tal vez viene el vecino y le pone el equipo a todo volumen. Tenga paciencia, ore por él mejor para que después tenga alabanzas de oración y le sirvan a usted mientras ora en el lugar secreto. Pero los cristianos de hoy, el lugar es tan secreto que no lo hayan, por eso no oran. El lugar de oración es tan secreto que ni ellos saben dónde está. Entonces la oración tiene mucho poder, pero tiene poder cuando activamos la paciencia. Entonces ahora les voy a dar una definición. ¿Qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? Vamos a ver si es cierto que usted es paciente. ¿Cuántos pacientes hay aquí? Mejor que esté paciente en la iglesia que esté paciente en el hospital. Porque en el hospital le llaman paciente. Porque ahí usted llega al hospital a las 7 de la noche y lo van a atender a las 12. Por si lo llegan a atender. Si llega alguien baleado, si llega alguien herido, pues espérese, ahí va a estar como paciente en la silla. Siempre atienden a los que están más graves. Y a menos de que usted empiece a simular que está temblando y que cae ahí, va, y que tiene un poquito de espuma ahí, y tal vez un ice cream que se comió. Y tal vez lo atiendan así, pero en el hospital debe ejercer paciencia. Cuando usted va a los que trabajan, hay gente que trabaja y les dejan depósitos en el banco. Y está lleno, tiene que tener paciencia. Yo recuerdo que una vez fui al banco y andaba mal, pues andaba bien mal de salud y todo. Y entonces me senté en la silla y me puse así de lado, así, ya sentía que ya me desmayaba ya. Y de ahí llegó el guardia y me dice, ¿se siente mal? Me dice, imagínate que está el guardia, me echó de ver. Sí, le digo, pase, me dice, me pasó de un solo. Pero no lo hice para que me pasara. Pero habían más de 35 personas. Más de 35 personas, y estaba en la primera silla, estaba yo, pero de las últimas. Entonces estaba en la última. Entonces me pasó porque él miró que estaba así todo doblado. Y ya como medio que, como que estaba sacando el dinero para irme a comprar en la caja, pues. Yo estaba en lo último, el último adiós, como dijeron, ¿no? Pero en el banco va a tener que ejercer paciencia. Y peor que hay bancos que cambian métodos. Yo recuerdo que una vez fue a un banco y yo estuve sentado ahí y no me había fijado que había que agarrar un numerito.
Y ya tenía más de 15 minutos, yo miraba que no avanzaba y ahí voy a agarrar el numerito. Y digo yo, me perdí 15 minutos. De ahí me pasó en otro banco, que voy a agarrar un numerito y como era una remesa que tenía que ir a sacar, me dice, no, aquí no ocupas número, me decía, ya te di otros 10, 15 minutos. Ejercer paciencia. En una agarré número y no ocupaban, y en la otra no agarré número y ocupaban número. Entonces, ¿cómo es el asunto aquí? Entonces debemos de ejercer paciencia. Entonces, ¿qué es la paciencia? Escuche, la paciencia es la capacidad, oígamos bien, paciencia es una capacidad, es la capacidad de sufrir pruebas. Entonces, vamos a ser paciente usted. Es la capacidad de sufrir pruebas. ¿Cuántos quieren sufrir? Nadie, hasta las manos en la bolsa se meten, para no levantarla. Es la capacidad de sufrir pruebas, maltratos. Yo a él no le aguanto, ni un segundo le aguanto. Yo que fuera usted, lo mando allá en la patada. Entonces significa que no es paciente. Dice, es la capacidad de sufrir pruebas, maltratos, problemas, persecuciones. Vemos bien lo que es la paciencia. Yo que admiro a tal hermano que es bien paciente, dice, pero si no lo miren problemado, cuando lo miren problemado, a ver si es cierto que tiene paciencia. Una cosa es que sea callado y otra cosa es que sea paciente. Porque hay gente que es callada, pero apuye, lo ve. Para estar ahí de espalda al piso. Es la capacidad de sufrir pruebas, maltratos, problemas, persecuciones, tribulaciones. ¿Cómo actuamos bajo presión nosotros? ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos en pruebas? Cuando nos maltratan, cuando nos ofenden, cuando nos dicen apodos, cuando nos calumnian, si nos defendemos o dejamos que sea la justicia de Dios hablando por nosotros, cuando nos levantan un falso, si le dicen más te vale que soy cristiano, empieza a regatearlo yo. Más te vale que soy cristiano. Imagínense, problemas, persecuciones. Sí, claro, que persecución es prácticamente alguien que lo usted busque para amenazas, que lo busque para pleitos, que lo esté siguiendo, o sea, que lo esté purgando, como dicen aquí. Tribulaciones. La tribulación es un nivel más alto de prueba y de problema, porque la tribulación es un problema a un nivel mayor. Estar bajo presión por largo tiempo. Oigan bien, ¿qué es paciencia? Estar bajo presión por largo tiempo. Y tengo 7 definiciones de paciencia. Vamos a ver cuál le gusta. Estar bajo presión por largo tiempo y aún así permanecer firme. Y la gente por no ejercer paciencia a veces se van dos. Hace fila vos, ya que voy a estar sentado ahí. Ahora vos y se siente el otro. Y aún así permanecer firme. O sea, la paciencia es que usted va a tener capacidad de sufrir pruebas, maltratos, problemas, persecuciones, tribulaciones y así estar firme. O sea, usted no va a dejar de venir a la iglesia solo porque tenga un problema, porque tenga una persecución, porque le estén agarrando pedradas en la casa, porque lo estén maltratando en la familia, porque le estén diciendo vos a nada, vas a la iglesia, vos andás perdiendo el tiempo. O sea, usted va a permanecer firme sin importar lo que la gente le diga, porque usted debe saber quién es en Cristo. O sea, lo que necesita usted es tener identidad como hijo de Dios. Y si sabe que cometió un error, pues quien lo puede juzgar es Dios. Y decirle a Dios, ayúdame a mejorar mis defectos, ayúdame a mejorar mi estilo de vida, mi manera de conducirme. Porque muchas veces podemos soltar una palabra que ofenda a alguien. Y debemos aprender a refrenar nuestros labios. Por eso necesito la paciencia. Templanza y dominio propio es necesario, pero la paciencia es algo muy fundamental en la vida del cristiano. Entonces, estar bajo presión por largo tiempo y aún así permanecer firme. Constantemente animado, oiga muy bien, constantemente animado y sin perder la calma o el genio. ¿Cree usted que es paciente? Según esta definición, ¿cree usted que es paciente? Dice que paciencia es estar constantemente animado y sin perder la calma o el genio. O sea, usted está tranquilo. Como empleado debe tenerle paciencia a su jefe y como jefe debe tenerle paciencia a su empleado.
Como pastor debe tener paciencia con las ovejas y como oveja debe tener paciencia con el pastor. Debe tener paciencia en todas las cosas. Entonces, si usted es paciente, usted camina animado en medio de la prueba, camina animado en medio del maltrato, camina animado en medio de la persecución, camina animado sin perder la calma ni el genio en las tribulaciones. Por eso le digo, cuando usted tenga problemas o pruebas que la gente ni se dé cuenta, pues, que se dé cuenta la persona de que usted tiene de confianza, la persona que le va a decir, ayúdeme a orar, yo tengo este problema, pero que la gente no se dé cuenta. ¿Por qué? Porque usted es paciente, porque sabe que Dios obrará para bien, Dios hará grandes resultados. No hay sanidad sin enfermedad, no hay provisión sin escasez, no hay milagros sin oposición. Siempre que hay un milagro es porque hubo adversidad. Número 2, ¿qué es paciencia? Oiga muy bien, a ver si es paciente. Es aceptar con coraje. ¿Tiene coraje usted? Es aceptar con coraje lo que la vida y las personas hagan en contra nuestra. Es aceptar con coraje lo que la vida y las personas hagan en su contra. Se burlan de usted, le ponen sobrenombres. Agarre carácter, haga oídos sordos. Usted debe saber quién es en Cristo. Si es delgado, ámese como es. Y si es gordo, gordito, ámese como es. Sin importar los sobrenombres que le pongan. Porque yo no puedo esperar ser gordo si todos mis antepasados son delgados. Y así me coma 20 hamburguesas al día. Entonces, debe de aceptarse usted mismo y aceptar con coraje los desafíos, aceptar con coraje las pruebas, porque el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, le dijo. Eso es tener coraje. No, es que ya no voy a la iglesia porque me dijeron que nada andaba haciendo, porque los vecinos dicen que no me creen porque soy peor que el diablo. Entonces le voy a decir yo, pobre diablo, andaba, como dijo aquel, anda vagando, y más sin ni un centavo, más si tiene problemas financieros. Nuestra pobreza o nuestra riqueza está en nuestros pensamientos. Una persona paciente se enriquece de la palabra de Dios porque eso lo va a mantener firme en medio de los maltratos y de las pruebas. Eso es tener paciencia. Número 3, oiga muy bien, es tener la posibilidad de ejercer venganza. Eso es paciencia. Es tener la posibilidad de ejercer venganza. ¿Cuántos de aquí les gustaría vengarse? La venganza es del Señor, pero nosotros aún debemos de pedir misericordia. Es tener la posibilidad de ejercer venganza y contenerse de hacerlo. Y contenerse de hacerlo. O sea, contenerse, resistir de ejercer venganza. Porque yo les decía anteriormente que hoy, como se ha comercializado el sicariato bastante, hasta por 500 lempiras lo pueden mandar a desaparecer, ¿no? Hasta de regalado, más si es amigo suyo. No, solo decirme, yo lo hago perderizos. O sea, ya el amor se perdió. Porque la paciencia es una persona que ama. Y la paciencia hace que amemos a las personas difíciles de soportar. Porque siempre hay una persona que va a ser difícil de soportar, pero debemos de tener paciencia. La paciencia de Dios, la paciencia de Cristo. Número 4. Es transformar. Vemos bien, es transformar las peores circunstancias en una herramienta de crecimiento. Es transformar las peores circunstancias en una herramienta de crecimiento. Entonces las adversidades deben de utilizarlas usted para crecer. Para crecer. Si sus hijos están enfermos, pues llame a alguien, un líder, pastor, un hermano, para que ejerza el don de sanidad. Y más, a veces uno dice, Señor, yo creo que me gusta, que me dé el don de sanidad, y se enferman los hijos. Y como que nos pone de punta, el diablo con las enfermedades. Por eso les ungí aceite yo, y si no tiene, tráigamelo, yo se lo unjo de nuevo. Para que ustedes unjan a sus hijos con aceite.
Hay momentos que uno por cualquier razón no puede estar presente, pero ahí está el aceite ungido. Yo antes de ungir aceite me meto a orar y ayunar y después lo unjo. Y ese aceite y la fe suya y la imposición de manos hacen que el niño sea sano en el nombre de Jesús. Pero el enemigo nos encierra, la depresión lo encierra. Este hombre en el pozo de la desesperación había estado encerrado, pero dijo: yo esperé en el pozo pacientemente porque sabía que un día Jehová iba a escuchar mi clamor. Pero la gente en depresión no quiere orar, no tiene fuerzas. Pero si usted ya no tiene fuerzas para orar, pida oración. La Biblia dice que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y que le unjan con aceite. Es transformar las peores circunstancias en una herramienta de crecimiento. Hay cosas de las cuales yo me he levantado por las adversidades. Hay cosas de las cuales yo he agarrado fuerza por las oposiciones. A mí las oposiciones me dan más fuerza. Me dan más fuerza. Entre más ataques o más oposiciones tenga, como que eso me levanta. Pero todo depende de actitud. Porque hay gente que eso lo agacha, eso lo aplasta. Eso como que lo desmotiva. Entonces la adversidad debe hacerlo para que usted se levante. Por ejemplo, les he puesto el ejemplo típico que le digan a ustedes: si vos sos un arruinado, vos no sabés, vos no servís, vos para nada sos bueno, deja de estudiar o deja de hacer lo que estás haciendo. Vos nunca vas a terminar, nunca vas a ser alguien. Pero está la persona que sí es cierto: si yo soy bien bruto, yo soy bien burro, yo aquí estoy perdiendo el tiempo, estoy perdiendo dinero. Entonces se encierra, nunca logra nada por las palabras. Pero está la otra persona que dice: le voy a enseñar a este quién soy yo, que si yo sí puedo. Que aunque me diga que no puede hacer esto y esto y lo otro, pero yo sé, y agarra coraje en la circunstancia, se levanta creyendo y con paciencia al tiempo miran que logró. Lo lograste, vale, y hasta como medio riéndose. Y tal vez el que se burló de usted queda estancado, queda fracasado o está derrotado porque no creyó. Entonces el primero que debe de creer en usted es usted mismo. Número 5, ¿qué es paciencia? Le doy varias definiciones para que usted sepa la paciencia, si es paciente o no es paciente, y creo que va a tener que tener paciencia porque voy a tener que seguir el otro jueves con esto, por el tiempo. ¿Qué es paciencia? Es la habilidad de soportar a las personas. Eso es paciencia. Es la habilidad de soportar a las personas. ¿Soporta a las personas usted o no? Es la habilidad de soportar a las personas, especialmente a los más difíciles. Oiga, especialmente a los más difíciles. Si usted está enseñando algo, siempre va a haber alguien que le cueste más. Con eso ejerza paciencia. Siempre va a haber alguien que le cueste más. De sus hijos, si tiene 3, le salieron 2 inteligentes y hay uno que le cuesta más aprender o que es más distraído. Hay que ejercer paciencia. O viceversa, son 2 los distraídos y uno es el inteligente, pero hay que tener paciencia y ministrarle con aceite de la cabeza para que venga la sabiduría del Todopoderoso y que haga un rompimiento en el área de la sabiduría. Pero debo de tenerle paciencia. O sea, hay muchas maneras de ejercer la paciencia. Entonces es la habilidad de soportar a las personas, especialmente a los más difíciles, dándoles lugar para crecer e incluso para equivocarse. Dándoles lugar para crecer e incluso para equivocarse. Mira, te he enseñado 5 veces y todavía no la agarras. El niño que habló de llorazón cuando van a hacer tareas. Mira, burro. Esta palabra un poco fuerte, ¿va? Antes los castigos de antes era que tenían unas orejitas de burro los profesores, ¿va? Y les ponían ahí en la cabeza. Más antes les castigaban con vara. Hoy no, hoy cualquier cosita ya los llevan a los derechos humanos y hay problemas. Por eso la gente de antes era más educada y más respetuosa que la de hoy. Y para eso debe tener paciencia también, ¿no? Debe tener paciencia. La gente que tiene niños imperativos, hay que tener paciencia. Hay que ser paciente con ellos, desarrollar y ejercer paciencia. Busca Romanos capítulo 15.
Debemos de ser pacientes. La paciencia va a ser bien recompensada. Entonces debemos de soportar a las personas, especialmente los más difíciles, tener lugar para crecer e incluso para equivocarse. Los maduros en la fe, tener paciencia a todos. Dice Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces debemos de soportar ¿el qué? Las flaquezas. No crea que solo yo tengo flaquezas, porque soy delgado. Debemos de soportar la flaqueza de los débiles, porque los débiles siempre van a estar cometiendo errores, van a estar tropezando en lo mismo, y debemos de levantarlos, tenerles paciencia, que se levanten para que sean fruto. Siguiente, número 6. Es la forma, paciencia, es la forma en que se actúa durante el tiempo de espera. Es la forma en que se actúa durante el tiempo de espera. Entonces yo puedo saber cuán paciente es usted de la manera como actúa en los momentos de presión. ¿Cómo actúa usted cuando está presionado? Entonces ahí, eso es paciencia, su manera de actuar saca a luz la paciencia que tiene o la paciencia que le falta. Y si le dije dame paciencia, va a tener más adversidades, va a tener más pruebas. La única manera de desarrollar paciencia es a través de la prueba, no hay otra. No hay otra manera. A veces usted está arreglando algo y tan rápido que anda por no tener paciencia, como que se le arruina otra cosa y como que se va a tardar más tiempo de lo normal. Por lo mismo, por falta de paciencia. Es mejor tardarse 2 horas arreglando algo bueno que querer hacer algo en 1 hora y de ahí después que resulte peor y se va a tardar 3. Eso nos sucede a todos en el trabajo, en todas las áreas nos sucede. Entonces, es la forma que se actúa durante el tiempo de espera. Esta nos ayuda a actuar correctamente cuando estamos bajo presión. Y la definición última por el tiempo. La última definición es la cualidad de resistir ante la provocación. Es la cualidad de resistir ante la provocación. ¿Cuánta gente lo puede provocar a usted? La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Si siente que ya no aguanta algo, que el dominio propio y la paciencia se le están terminando, retírese. Retírese. Jesús es un digno ejemplo de paciencia, porque Jesús sentado lo estaban bofeteando. Dice la Biblia que le mesaron su barba, que le pusieron corona de espinas y le daban con la caña en la cabeza. Y esperándola con paciencia el día de su muerte. E incluso esperó con paciencia el día de su resurrección. Y también nos espera en el cielo con paciencia para que muchos de los que no han aceptado a Cristo vengan a los pies de Cristo, sean salvos, y el día del arrebatamiento Dios tiene paciencia para que nos vayamos con Él, porque nos vamos a ir juntamente con Él en los aires. Y si alguien ya murió en Cristo, pues esos son los que van a resucitar primero. Él dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso es porque Cristo ha tenido paciencia para con nosotros y quiere que nos gocemos con Él en las bodas del Cordero. O sea, Dios tiene paciencia, aún sabe que está esperando una buena fiesta. Hasta para una buena fiesta, el Señor guarda paciencia para nosotros. Entonces es la cualidad de resistir ante la provocación. Y por eso el salmista dijo: pacientemente esperad Jehová, y Él inclinó a mí su oído y escuchó mi clamor, porque el Señor me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña, los puso como siervas en roca firme, en roca fuerte. Y eso es lo que hace cuando hemos aprendido a tener paciencia. Después de estar en el lodo cenagoso, nos hace sentar en la roca. ¿Quién en la roca? Cristo. El que se para en Cristo jamás lo va a mover el enemigo. Jamás lo va a mover el enemigo.
Entonces, el enemigo siempre anda buscando que nosotros seamos impacientes en muchas áreas, pero la paciencia es una cualidad que Dios le pone a un hijo de Él, que el Señor le pone en el espíritu a alguien para que sea un fruto desarrollado, que la paciencia nunca le falte, que la paciencia sea desarrollada y la paciencia debe ser activada en nosotros. Póngase de pie. Paciencia. Necesitamos paciencia. Capacidad de sufrir pruebas, maltratos, problemas, persecuciones, tribulaciones, estar bajo presión por mucho tiempo, pero sin perder la calma. Eso es paciencia. Soportar personas difíciles de tratar, soportar calumnias, soportar rechazo, soportar sobrenombres, apodos, soportar burlas. Eso es paciencia. Si alguien nos ofende, pues no responder. Eso es paciencia. Y la paciencia va ligada con el amor, va ligada con el dominio propio. O sea, el fruto del Espíritu va ligado a los 9. Porque si una persona es paciente, va a tener paz. Si una persona es paciente, va a tener gozo. Porque va a tener el gozo del Señor en medio de la prueba, va a tener el gozo del Señor en medio de la tribulación, y va a tener el gozo del Señor sabiendo que Dios es su proveedor y su fuente de recursos. Lo que sí le voy a decir es que su prueba o el ataque del enemigo tiene un periodo de vencimiento. Usted no va a estar toda la vida en lo mismo. Dios lo va a sacar del pozo de la desesperación, lo va a sacar del lodo cenagoso que el enemigo pudo haber tirado sobre su casa, sobre su familia, porque la casa espiritual hemos aprendido que son 3 casas. Número 1, su cuerpo. Número 2, su casa física, su hogar. Y número 3 es su cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Entonces el enemigo puede haber tirado lodo cenagoso, puede haber tirado espíritus de depresión para que no salga, para que no se mueva, para que se quede encerrado, viendo al Señor de los cielos en la televisión y no aquí viendo su gloria, el Señor de los cielos al real, aquí en la iglesia, en la casa de Dios. Que las mujeres, estoy hablando para las que no están, que las mujeres digan, soy la señora cero, pero en Cristo, pero no eso que sale ahí, narcotraficantes y todo, no, que solo traen para aprender cosas malas. O sea, que usted sea la señora cero del Espíritu Santo, porque Cristo es su fortaleza. O sea, la señora cero, porque usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted debe aprender a ser fuerte, debe aprender a ser firme, debe aprender, como le dijo una mujer, yo, mire que voy a ir a ver Corazón Valiente, ya me voy, dice. ¿Y usted cómo está? El corazón con corazón cobarde que ni se congrega, le digo. Y dice que va a haber Corazón Valiente, le digo. Entonces nosotros debemos de ser valientes, debemos de ser esforzados, debemos ser gente que trabaje por lo que quiere financieramente, trabaje por lo que quiere espiritualmente, trabaje por lo que quiere por sus hijos, y con paciencia va a tener resultados. Si usted tiene paciencia, Dios le va a dar su casa. Si usted tiene paciencia, Dios le va a dar su carro, el carro que Dios quiere, pero con la impaciencia le va a dar el que usted agarre. La impaciencia, usted puede agarrar el carro, la casa que usted agarre, no el que Dios quiere. Pero la paciencia le va a dar la casa que Dios quiere darle, le va a dar el carro que Dios quiere darle. Pero nunca nos olvidemos de algo importante, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Entonces el secreto es buscar su presencia. Cuando Obed-Edom recibió el arca de pactos, pues allí había milagros, ahí había liberación, ahí había gozo, ahí estaba la presencia de Dios activada, y por eso el rey la mandó a traer. Entonces su casa debe ser un testimonio, su carro debe ser un testimonio. Hay gente que me da pena decir que soy materialista, dice. Pero imagínense, el carro es una bendición para usted, para la sociedad, para sus hijos, para sus empleados, para su empresa, para la casa de Dios. Porque si usted tiene carro, usted puede traer otras personas en su auto, usted puede traer su familia en su auto. O sea, todas las cosas materiales que Dios nos otorgue, que sean consagradas para Él, su casa consagrada para Él, una célula nueva, su automóvil, su motocicleta, y si quiere otra, pues pídasela a Dios. Dios le puede dar una mejor, porque la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Lo que debemos de tener es paciencia, porque Dios quiere bendecirlo. Dios no es un Dios de maldición. Aquí hemos aprendido algo: no hay que ser materialista, pero tampoco hay que ser conformista. La prioridad de un cristiano es la salud, la prioridad de un cristiano es servirle a Dios,
Y lo demás, las bendiciones vienen por añadidura. El materialismo tenemos que desecharlo. Si buscamos el reino, lo material va a venir a nosotros. Pero no se canse de pedirle a Dios, sea carro, sea caso, lo que sea. Porque a veces la religiosidad nos dice, no, dice que si Dios quiere, Dios me va a bendecir, pero usted debe pedirle. Usted debe de pedirle a Dios porque usted es hijo de Dios. Y tome, por ejemplo, sus hijos que cuando quieren algo se lo piden. Si el que pide, no recibe. Y como decimos aquí en Honduras, el que no llora, que no llora no mama. Hay niños que hasta que lloran se saca el pecho de la mamá y si no llora, ahí está. Pero hasta que llora, saca el pecho y le da alimento. Entonces, nosotros debemos de arrebatar esas bendiciones con paciencia y alcanzaremos la promesa. Porque la Biblia dice que con fe y con paciencia Abraham alcanzó la promesa.